Buenos días, mi nombre es David Covarrubias del grupo 609 de la materia del Laboratorio de Electrónica Digital 1. En esta ocasión voy a presentar los circuitos solicitados en la práctica número 1, mostrar su funcionamiento y lo que pide de cada uno. En esta ocasión, en la práctica 1, nos solicitan 4 circuitos en total, 2 de la actividad de aprendizaje y 2 del trabajo solicitado. Para empezar con el primer circuito, tenemos eh, que inicia con la fuente de voltaje de 5 voltios en corriente directa que cae a tierra. Y en medio tenemos un diodo emisor de luz que le sigue un switch y una resistencia de 330 ohmios. Y aquí lo que nos piden es demostrar que estos dos circuitos funcionan de manera correcta. Aquí los tengo ya construidos. Este vendría siendo el circuito número 1 y este vendría siendo el circuito número 2. Aquí podemos observar, aquí tenemos la fuente de voltaje de 5 voltios, el diodo emisor de luz, aquí tenemos el switch, ahí está abierto y podemos cerrarlo también. Tenemos la resistencia de 330 ohmios y la caída a tierra. Y pues podemos comprobar que al abrirlo, el circuito se para, y al cerrarlo, el circuito prosigue. Y a diferencia del primer circuito, tenemos que el segundo es exactamente igual, pero en vez de un switch tenemos un pulsador, viene siendo lo mismo, pero es con un switch normalmente abierto. Y aquí lo tenemos aquí el pulsador, le mantenemos presionado y jala, pero tan solo soltándolo ya corta corriente. Aquí para el tercer circuito ya nos están solicitando dos pulsadores para completar su debida tarea de verdad. Aquí estamos usando lo que vendría siendo la lógica, la electrónica digital, el álgebra booleana, donde el uno significa que está abierto y el cero significa que está cerrado, que no hay corriente. El tercer circuito lo podemos observar aquí. Aquí lo que nos están mostrando es, es aquí. Tenemos la salida de voltaje, de aquí de 5 voltios, seguido del LED, y aquí nos muestran esta conexión entre los pulsadores que vendría siendo conectándolos en serie y cayendo a tierra, que es lo que tenemos aquí. Tenemos la salida de 5 voltios de la corriente, tenemos el diodo emisor de luz, tenemos los dos pulsadores. En este caso, en vez de pulsadores, les puse switch porque si no, no me iba a funcionar correctamente, pero la teoría es la misma. Y luego, terminando, tenemos la resistencia que cae a tierra. Esto podemos observar que está correcto. Si tenemos que ambas entradas son cero, podemos observar que el circuito no continúa, pero para que funcione esto, tenemos que irnos hasta la tercera combinación de uno y uno para que la corriente fluya normalmente. Y aquí queda demostrado esa parte. Luego, para el cuarto circuito es parecido. Lo que viene diferenciándolo del anterior es que las conexiones de los pulsadores, en vez de estar en serie, están en paralelo. Aquí podemos notar la diferencia. Cuando está en serie es la entrada con la salida de cada uno. La salida del A con la entrada del B. Aquí, en contrario, cuando son en paralelo, las entradas están conectadas entre sí y las salidas están conectadas entre sí, que es lo que tenemos acá. Aquí, en vez de usar dos pulsadores, como tampoco me dejaba, no, como no puedo mantener los dos oprimidos al mismo tiempo, lo cambié por un dip switch, pero la teoría vendría siendo la misma. Tenemos el,
el pulsador A y el pulsador B, y aquí lo vamos a cambiar por el switch 1 y el switch 4. Aquí podemos observar que las entradas están conectadas entre sí y las salidas también están conectadas entre sí. Y desde el cátodo viene cayendo a las entradas y luego la resistencia está conectada a las salidas, cerrando así el circuito. Y podemos observar que ahorita como están los dos cerrados, entonces no está fluyendo la corriente. Pero aunque tan solo alcemos uno, ya la corriente fluye y podemos observar aquí en la fuente que nos arroja 9.16 miliamperios de corriente. Y esto se puede llegar a asemejar a las compuertas lógicas que se vienen viendo en una práctica más adelante, que este tercer circuito lo podemos cambiar por una compuerta AND, que viene siendo una operación lógica, y el cuarto circuito lo podemos cambiar por un OR, que viene siendo una suma lógica. La tabla de verdad vendría quedando aquí como para 0 y 0 responde un 0, 0 y 1 responde 0, 1 y 0 responde aquí 0 también, y en 1 y 1 también responde 1. Al contrario, aquí que dijimos que lo podríamos cambiar por un OR, a diferencia del otro, igual cuando nos arroja dos ceros, cuando le arrojamos dos ceros, nos devuelve un cero. Pero con que haya un 1 dentro de la entrada, nos arroja un 1. Y esto lo podemos ver aquí. Eh, por aquí. Con que uno de estos dos esté encendido, ya el diodo se enciende. Muchas gracias.